Inclaudicable. Un comunicado y condena el hecho de que la Procuraduría General de la República tenaz, porque todos los presos vinculados al tema del seguro social van pa'l pozo. incontenible, Nadie. El abogado está a sus anchas. estirpe periodística por excelencia. ¿Cómo voy a permitir yo que dirijan mis pensamientos unos delincuentes, ladrones? Él es Esdras Amado López. Buenos días, amigos televidentes, ¿cómo están ustedes? En el sol de las noticias tenemos ya la presencia muy distinguida de Dina Mesa, nuestra invitada muy especial de hoy. Ella es licenciada en periodismo. Muchas gracias por su presencia, señora licenciada periodista. Ya nuestros periodistas están listos para hacerle las preguntas correspondientes. Bienvenida. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, Dina. Bueno, Dina Mesa es una defensora también de derechos humanos. ¿Y cómo se metió a esto de los derechos humanos, Dina? ¿Cómo llegó usted a meterse? Antes, gracias por aceptar la invitación. Pero ¿cómo vino a enredarse usted en esto, el tema de los derechos humanos, que es tan complicado en el país? Matan a los defensores de derechos humanos. Dicen que de las cosas más serias que hay en Honduras es ser. Se metió a periodista y se metió a defensora de derechos humanos. Gusto saludarla. Mucho gusto y gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, fue desde 1989 y bueno, antes de esa fecha yo ni siquiera tenía conocimiento que eran derechos humanos o que se estaban violando los derechos humanos. Estaba ya en mi tercer año de periodismo y hacíamos investigaciones, pero, o sea, no tenía claridad yo del contexto en ese momento. Y entonces en 1989, el 31 de julio, cambia radicalmente mi vida porque secuestran a mi hermano, el hermano mayor, Víctor Mesa, y se lo llevan escuadrones de la muerte a cárceles clandestinas. Lo tuvieron por ahí alrededor de una semana torturándolo. Y eso es lo que cambia radicalmente mi vida y lo que me mete en este rollo, ¿no? En la defensa de los derechos humanos, porque viví en carne propia que es una desaparición forzada. Gracias a Dios fue temporal, pero las secuelas que dejó en mi hermano fue de por vida. Casi que le quebraron la columna, lo dejaron psicológicamente con mucha tortura y eso le impactó en su vida, que hasta estas alturas sigue impactando. Entonces impactó también en la familia y eso es lo que me metió a la defensa de los derechos humanos, porque yo pensé, bueno, esto que hemos vivido como familia es bastante terrible, y otra familia que suceda lo mismo y que esté sucediendo, otras familias en la década de los 80, más de 184 personas desaparecieron, y esas familias siguen esperando a sus familiares, a pesar de que ha pasado tantos años, pero el impacto que tiene una desaparición forzada es terrible en una familia. Entonces eso es lo que me ha hecho decir, bueno, ninguna otra familia puede seguir sufriendo lo que sufrió la mía, y por lo tanto hay que defender los derechos humanos, y eso es lo que hace que uno pueda sortear amenazas y un montón de cosas que le da esta defensa de derechos humanos en un país donde defender los derechos humanos es muy peligroso. Y además el ejercicio del periodismo, yo me meto a la carrera de periodismo en 1986, realmente he sido muy tímida y dije yo, bueno, voy a estudiar periodismo para que me quite la timidez, pero en realidad me di cuenta que es mi profesión, la que amo, la que me encanta hacerla, y ahí estoy en esto. Lo del caso de su hermano, ¿era beligerante en los 80? ¿Era un líder sindical o por qué fue objeto de un secuestro? Bueno, había un contexto, ¿no? En Centroamérica había la conflagración este-oeste, estaba Rusia, Estados Unidos, y estaba Centroamérica en este contexto, los movimientos revolucionarios de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, mi hermano era un líder de una cooperativa y fue acusado de pertenecer a la guerrilla, y además fue presentado cuando se estaban firmando los acuerdos de Tela en 1989, con un montón de armas, como un guerrillero, como un jefe de guerrillero,
Claro, mi hermano participó en movimientos sociales y eso en esa época lo señalaba a uno como una persona muy peligrosa y de ahí es que él estaba en la Federación de Cooperativas Agroforestales cuando es capturado en la esquina del Guanacaste, en una esquina, y se lo llevan al Escuadrón de la Muerte. Yo estaba en mi trabajo y después lo buscábamos día y noche y no lo encontrábamos. Nos llegaban mensajes de que habían cuerpos tirados en algún lugar y que ahí estaba mi hermano. Pero una de las cosas muy importantes es el apoyo que tuve de muchos colegas periodistas. En ese momento, como yo estaba estudiando periodismo, me acuerdo de Orfa Mejía, de Noel Leiva en aquel entonces, no, ella cambió, pero en aquel entonces tenía mucha conciencia, pues, y otros periodistas que yo les agradezco muchísimo porque lograron posicionar el tema de mi hermano para que fuera muy visible y eso quizá le salvó la vida después de que Dios así lo permitió. Estas experiencias marcan la vida de un ser humano. ¿Usted de qué contexto familiar viene? ¿Usted nació aquí en Tegucigalpa? No, nací en un pueblo a 45 minutos de Tegucigalpa que se llama Cofradía, está hacia la carretera Antigua Olancho. Es un pueblo de agricultores, una familia que no tiene cantidad de dinero, sino una familia normal, con pobreza, y eso lo hace a uno ver que otras personas que actualmente están sufriendo pobreza, cómo identificarse y ponerse en los zapatos. El hecho de que la mayor parte de la gente va a los colegios sin comer y que solamente lleva el dinero del transporte o quizá va a pie, eso lo hace a uno reflexionar y escribir, por ejemplo, cuando hace una nota, ver el contexto, por qué esta persona está sufriendo ciertas necesidades, qué es lo que impacta del sistema económico del país, quiénes están repartiendo la riqueza y cómo se la están repartiendo y por qué está teniendo este impacto, puesto que Honduras es un país rico, no es un país pobre, sino empobrecido por las personas que lo han gobernado por más de 100 años. ¿Dina Mesa le tocó vivir pobreza extrema o cómo fue su Sí, niñez? sí, mucha pobreza. Recuerdo que mi madre nos podía alimentar lavando ropa. Mi papá igual era labrador, iba hasta la montaña a traer la leña, pero en la casa comíamos mínimos verdes con sal, en los julios, en aquel entonces que le llamaban aquella época, que eran los julios que no había nada de comida y había mucho frío y mucha pobreza, y comíamos, no había ni siquiera acceso a la tortilla, sino que terminábamos comiéndonos los patastes, las limas, la caña. Entonces esa era la comida, que es lo que están viviendo muchas familias, que no está siendo evidenciado, y por eso a mí me impactaba la situación en el sur del país, porque a veces iba a hacer reportajes, cómo la gente vivía esa pobreza, tiene los fogones apagados, no tiene nada que comer, y esa es la actualidad que vivimos ahora. Sí, bueno, en ese sentido, pero ¿cuántos hermanos eran? Somos 6 hermanos. ¿Están vivos todos? Tres, sí. Tres mujeres, 3 varones. 3 mujeres y 3 varones. Y en el caso de sus padres, ¿están vivos? Solo mi papá murió en el 2007, murió de un infarto. Fue un dirigente social muy comprometido. Era la persona que, por ejemplo, se preocupaba por el pueblo, por establecer el agua. Fue el que estableció la primera escuela en mi pueblo, y además que pudiera la gente tener acceso a mejores condiciones de vida, ¿verdad? En ese momento. Actualmente mi pueblo tiene agua, tiene luz, tiene un centro básico, además tiene la escuela que mi padre construyó con el apoyo de otros vecinos, y esas necesidades que estableció él y que cubrió, eso está sirviendo a mucha gente. Ahora, Benita, ¿cómo fue su escuela? ¿La escuela la tuvo que pasar ahí en Cofradía? Sí. ¿O ya en el colegio sea Tegucigalpa? Sí. ¿A qué colegio viene? Bueno, me gano una beca en un colegio del Instituto Técnico Honduras. Yo soy técnica en corte y confección. En aquel momento
Estamos hablando de 1976, entonces mis padres deciden venirse para Tegucigalpa porque no querían que yo pasara dificultades como estaban pasando mis otros hermanos que se habían venido sin tener las condiciones aquí en Tegucigalpa. Pero ahí podemos ver cómo una familia que viene del campo a la ciudad tiene muchísimas dificultades. En aquel momento venimos a la casa de una familia y le estoy hablando que teníamos una sola cama para todos, 3 arriba y 3 para abajo. O sea, esas son las condiciones que viven las familias pobres actualmente y que creo que es importante que podamos evidenciar qué es lo que está pasando con esto. ¿Quiénes están repartiendo esta riqueza y por qué estas familias están pobres? ¿Cómo la marca a ustedes cada cosa que le tocó vivir en su infancia, su adolescencia, en medio de esas limitaciones? ¿En algún momento le marcó con resentimiento, con alguna frustración que se puede quedar en el camino? Porque de repente uno aspira a cosas grandes, ¿no? Sí, no, tuve sueños, y sueños que se han ido haciendo realidad, producto de la fe, del esfuerzo, de la familia también, y creo que lo que me marcó es en la sensibilidad, en el compromiso hacia la gente, no en tener rabia o resentimiento, sino más bien ver estos obstáculos como un reto. Ahora no puedo decir yo que una cosa que me pongan enfrente me va a matar, pues, o me va a apabullar o me va a bajar la autoestima. Entonces eso me dio fortaleza, me dio mucha fuerza para ayudar a otras personas y a la par de esto, como el irse profesionalizando, también gestionando la educación. En aquel momento, cuando estábamos estudiando en periodismo, no había ni siquiera una computadora, pues, y lo que teníamos eran unas máquinas de picar, y teníamos maestros muy fuertes en cuanto a cómo nos enseñaban también, nos exigían muchísimo, y eso fue dando mucha conciencia también, el salir a la calle, el llevar historias, sí, el acompañar a gente, en la experiencia de la desaparición de mi hermano y posterior aparecimiento y todo este contexto de violaciones a derechos humanos, también me dio mucha fortaleza para ayudar a otras personas y aconsejarlas cómo actuar en estos momentos que estaba pasando la familia. Y en el caso específico, usted estuvo trabajando duro también con doña Berta Oliva. Trabajamos una parte de las organizaciones, hemos estado en varias organizaciones, hemos estado en el Centro de Derechos de Mujeres, hemos estado en el Movimiento Visitación Padilla, apoyando en diferentes áreas, en comunicación, en defensa de derechos humanos, también estuvimos en la Asociación por una Sociedad Más Justa, cuando era la Asociación por una Sociedad Más Justa, que estábamos luchando por situaciones estructurales. Estábamos también haciendo mucho periodismo a través de revistazo.com y otros medios digitales a los cuales hemos participado, y también en organizaciones sociales, apoyando sindicatos, apoyando mujeres violentadas en sus derechos. Entonces ha sido toda una historia que ha contribuido a mi fortalecimiento en lo que es la defensa de los derechos humanos en forma integral, como puedo defender de niños, de mujeres. O sea, ese conocimiento que he ido adquiriendo a través de todas estas organizaciones me parece que ha sido muy importante. Ahora, yo vuelvo un poquito atrás. ¿Y dónde quedó el haber aprendido a costurar? Hago mis vestidos. Sí, que si yo puse algún taller, siempre es parte de su quehacer el costurar, ¿o ya se quedó la máquina escondida? Bueno, ahí tengo la máquina todavía, le hago ruedos a algunas camisas, hago cortinas, también ropa de cama, pero les voy a contar una historia que mis papás me pusieron a estudiar costura. Yo quería electricidad. Entonces lo que me dijeron es, ¿cómo que una mujer va a andar su vida en unos postes? Entonces la costura como que me impacta porque me obligaron a estudiar costura. Mi papá me compró una máquina de coser de segunda, y recuerdo que dijeron, vos vas a ser la costurera de la familia, no vas a continuar estudiando, porque en aquel entonces el técnico Honduras no daba pie para ir a la universidad, sí, sino que había que estudiar otra carrera. Y les dije yo, no, papá, por favor, poneme a estudiar. Yo quería estudiar en el Central.
Entonces, no vas a ir. Y después me dicen, bueno, vas a ir, pero solo vas a ir con el 20 del bus. En aquel tiempo era 10 y 10, ¿no? 10 y 10. Y a veces me botaba el 20, pues, y tenía que venirme a pie o irme a pie. Entonces, pude estudiar comercio en el Instituto Central Vicente Cáceres y fue una experiencia súper buena porque ahora me sirve. Ahora soy administradora también, hago liquidaciones y todo este tipo de cosas que aprendí en el colegio, porque también eran excelentes maestros los que me dieron clases. Entonces todo esto me fue sirviendo en la vida. Yo creo que Dios tiene un propósito para uno, ¿no? ¿Ejerció de perito? Sí, ejercí en algún tiempo, llevando algunas contabilidades pequeñas, pero después me metí a la escuela de periodismo. Yo quería también, estaba indecisa si ser periodista o abogada, entonces todavía sigue en mi mente ser abogada, y por ahí pues dejé un poco los números y me pasé a la escritura. Pero se percibe que la vida no solo de Dina Mesa, sino que de varias mujeres que orientan su camino a la defensoría de los derechos humanos, a la defensa de la libertad de expresión y todo ese tipo de cosas, parece que es un camino tortuoso aquí en Honduras. O sea, no es un camino que se respete, no es un tema que genere el respeto de la autoridad, el respeto de la ciudadanía. Incluso hay un desdén de la ciudadanía, a pesar de que lo que se está impulsando es la defensoría de todos, pero hay un desdén para las defensoras de los derechos humanos y para las personas que toman esa ruta que, por ejemplo, usted ha decidido. Sí, hay discriminación, hay estigmatización nuestra. Cuando una mujer defiende derechos humanos, tiene que luchar por 3 cosas, ¿no? Por ser mujer, por ser defensora de derechos humanos y además luchar contra un sistema patriarcal discriminatorio. Y de ahí que, por ejemplo, a uno cuando anda defendiendo en la calle digan, ahí viene esa vieja, no, ahí viene otra vez esa vieja a molestar. Y tuve una oportunidad en el 2010 que fui a rescatar un detenido. A Edwin Espinal me acuerdo que le habían echado gases lacrimógenos en su rostro, en sus ojos, y entonces fui a Belén, a la posta de Belén, a reclamarlo, y no me lo querían mostrar porque no le habían permitido un médico en la noche anterior, y al final logré que me lo mostraran. Pero cuando Edwin entra a tientas, se empiezan a reír, tanto el jefe policial como 12 policías que habían con él, y eso me indignó. Yo siempre andaba una cámara en mi cartera y les tomé fotografías cuando se estaban riendo, y eso encolerizó al jefe policial, y entonces dijo que me arrestaran y me metieran una Bartolina. Yo andaba sola, y eso es una experiencia que me sirvió después para no volver a ir sola a las postas policiales. Entonces yo lo que hice fue proteger mi material porque era valioso, y salté una mesa para protegerme, para que no me fueran a toletear, porque me iban a toletear, y en eso llamé a Berto Oliva para que decirle, mire, me secuestraron, y de esa forma pude salir. Lo malo de ahí es que la organización no quiso denunciar ese hecho, porque dijo que las víctimas iban a tener problemas, iban a tener miedo, entonces eso quedó en la impunidad. Pero eso es lo que pasa con las mujeres defensoras. Además, el estigma de ser defensora, el hecho de pasar todos estos momentos, o sea, cuando uno va ante un policía o ante un militar, tiene que también aprender cómo su lenguaje corporal hable, cómo tener autoridad ante las autoridades que pueden deslegitimar el trabajo. Entonces, el tener el conocimiento, es decirle, mire que usted está violentando esto y lo otro, a pesar de que son violadores de derechos humanos, creo que eso es importante. Y además las redes de apoyo que uno debe tener son súper importantes para realizar el trabajo. Para nadie es desconocido que ser defensor de los derechos humanos en Honduras también significa persecución. No hay vida privada, están pendientes de cada situación que ocurre a su alrededor. Aparte de este hecho que nos contaba, que le tocó vivir en la 4ª estación de la policía, ¿hubo en algún momento donde usted ha temido por su vida? Hay muchas situaciones, a diario las estamos viviendo. He tenido que salir del país en el 2013, estuve 4 meses y medio fuera del país por amenazas, y otras situaciones, cambiar de casa constantemente, el que mis hijos sean mis hijos y mi hija, porque tengo una hija mujer a la que molestan mucho, porque también ahí se evidencia cómo nos tratan a las mujeres.
Entonces, cuando una mujer es defensora, le atacan a la familia, porque somos muy, muy cercanas a la familia, nos gusta protegerla. Entonces ahí, como tenemos ese punto vulnerable, entonces nos atacan a nuestra familia y a nuestras hijas principalmente. Y ellos, mis 2 hijos y mi hija, han sufrido mucha persecución, vigilancia en los colegios, seguimiento en las escuelas, o sea, un montón de cosas. Pero que eso, pienso que también ha fortalecido el hecho de que vayan aprendiendo mucha seguridad. Ellos son muy expertos en eso, no es cualquiera que les va a sacar una información o que los va a seguir sin que ellos se den cuenta. Entonces, pero a la par de eso también limita el desarrollo de la familia. Ellos no pueden salir normalmente a la noche o estar fuera de la casa sin que yo me entere dónde van, con quién van y toda la cosa. Entonces, ¿y qué edades tienen ellos? Bueno, ya están grandes. Ahora tenemos de 26, 23 y 17. Pero, ¿Y cómo fue su juventud entonces? Sí, estaba usted muy joven cuando empezó esto del tema de estar vinculada a los derechos humanos por la situación de su hermano. Sí. ¿Cómo aparece el novio ahí? Pues ¿Cómo en medio de una situación dolorosa, ¿no? Dolorosa, pero también que ahí era complicado decir que uno era familiar de un desaparecido, de alguien que habían detenido, lo marcaba en casi todos los sentidos. Pero ¿cómo se acerca a una persona a enamorar a Dina Mesa? Bueno, antes de eso ya tenía el novio, ¿no? Ya lo tenía, ya estábamos juntados, como dicen. Sí. Fue en el 88 y lo de mi hermano sucedió en el 89. Bueno, el novio lo encuentro en el movimiento social. En aquel entonces, cuando la Democracia Cristiana en realidad sí era un partido que respetaba un poco su ideario, yo pertenecía a este partido, pero me expulsaron del partido por ser comunista, porque participaba en los movimientos sociales. Entonces dijeron que un grupo nuestro era comunista y nos sacaron de la Democracia Cristiana. Entonces ahí conozco al papá de los 3 muchachos que tengo y bueno, el novio ya estaba, pues. Pero él es dirigente también. Bueno, no fue dirigente de la juventud ahí. Ahora yo no sé qué hace porque ya no existe. Pero sí jugó parte importante también en el movimiento social, pues hizo mucha defensa en los movimientos sociales. ¿A qué se debe que, no sé por qué razón, las periodistas o las mujeres que son defensoras de derechos humanos o la mujer que alcanza un nivel profesional importante, al final terminan divorciándose? O alguna gente dice terminan solas, pero yo no creo que queden solas porque quedan con un compromiso. ¿Qué es lo que influye para que se repita esta historia? Bueno, yo creo que lo que influye es las vidas que vivimos la mayoría de las mujeres, ¿verdad? Estamos en un sistema patriarcal, la mentalidad del hombre es muy machista y entonces se replica en los hogares, aparte de la irresponsabilidad paterna y un montón de cosas, pero eso influye en el hecho de que somos lideresas, y creo que a muchos hombres no les gusta eso, o sea, como que se sienten impactados que una mujer pueda tomar las riendas de ciertas cosas, algunos hombres, o en la mayoría de los casos. Entonces eso hace que, por ejemplo, le quieran limitar a uno la participación, que no vayas acá, que no vayas acá, que no sé cuánto, y cuando una mujer se resiste a ese tipo de control, entonces pues termina la relación. Y muchas otras que siguen una relación de 30, 40 años es porque han sufrido un montón de cosas y han soportado controles, violencia, para mantener una relación. Claro, hay excepciones, le digo porque conozco casos en que son parejas que no son disfuncionales, sino que son parejas respetuosas de sus derechos y por lo tanto conviven un montón de años, pues. Entonces su situación viene porque usted quería incursionar en diferentes ámbitos y no se le permitía. Bueno, nunca me dejé de controlar de esa forma. Por eso es que creo que estoy separada. Es enojado. O sea, no se ha dejado violentar el derecho. Oiga bien, que dije, no me dejé, o sea, es enojado. No me dejé. ¿Cuál es su carácter? No. Es impositivo. No, le digo que yo he sido muy sumisa. O sea, pasé más de 10 años, tuve 17 años en la relación y pasé, hasta que nació el hijo menor. Estamos hablando del 2000, sí, cuando yo tomé conciencia de qué está pasando aquí, porque esta sumisión, porque esta represión dentro de la casa. Entonces uno va tomando conciencia, la mayoría de las mujeres les cuesta muchísimo,
tenemos una maraña mental y social que nos dice que, puchica, si te separas te vas a quedar sola. Entonces, como dice el dicho, mejor sola que mal acompañada. ¿Y así ha sido? ¿Sola? Sí, porque la verdad es que yo he optado por un ministerio. El ministerio es la defensa de los derechos humanos. Y entonces como que no queda tiempo para una pareja, ¿no? A veces. Es que hay que darle mucho tiempo a los derechos humanos. No quiero decir que cierro las puertas a eso. Todavía no ha llegado, creo, o Dios no me ha mandado la persona idónea para eso, pues. Pero quizá a los 80 años la encuentre, ¿no? pero no, o tal vez es que el sentimiento todavía se carga ahí, porque el corazón uno puede mentalmente decir algo, pero el corazón también carga. No, porque ella dijo, ya desapareció, dijo. Ya desapareció. O sea, mire cómo es la vida. No, pero ella lo desapareció. Lo que pasa es que puede ser, no, por eso yo insisto en eso, que desaparecer algo que formó parte importante de la vida y que tiene uno ahí, pues las réplicas de ese amor están ahí con sus hijos. No, es el papá de los hijos, ¿no? Y que algún grado de amistad se guarda. Tampoco hay rencor para eso. Y tampoco hay luto. ¿Sí? No hay luto, ni rencor. O sea que bien aguanta una serenata por la despedida. No, es que la gente se alegra cuando se casa, pero cuando se divorcia, ¿verdad? Se vuelve algo trágico. Pero ¿cómo fue ese momento cuando usted ya decide, dije, bueno, hasta aquí nomás, el tomar una decisión y tener 3 hijos, y a veces se vuelve complicado porque o el papá se quiere quedar con los hijos o la mamá quiere quedarse con los hijos y ellos están de por medio y se vuelve toda una tragedia? Bueno, yo decidí irme de la casa justamente por mucha violencia, no violencia física, sino emocional y falta de responsabilidad en cuanto a lo logístico y lo económico. Entonces decidí irme de la casa, pero eso implicaba que tenía que trabajar más, que tenía que sostener a sus hijos. Me llevé a mis hijos porque sabía que no iban a estar bien cuidados y entonces me los llevé y entonces me quedé sin casa, me quedé sin ningún bien, pero empecé de cero a luchar por mis 3 hijos y eso ha sido el motor que me da todas estas ¿cómo se llama? Acciones que hago, el ver la vida de otra forma, el querer un país mejor para mis 2 hijos y mi hija, el que no vayan a heredar este país como está actualmente me da vergüenza y por eso sigo luchando, pues. Pero ¿cómo incidió en sus hijos? Porque a veces uno piensa en lo personal, ¿verdad? Yo tomé la decisión, me aparté y bueno, tal vez hay cuestiones que no las pueden ni compartir con sus hijos porque son cuestiones muy personales. Pero ¿cómo sus hijos pudieron asimilar esa decisión de ustedes? Fue difícil, le digo que fue en el 2004, hace como 12 años, ¿verdad? Sí. 13 años, fue bien difícil, o sea, ahí se concentraron un montón de sentimientos, rabia, dolor, un montón de cosas, tal como les sucede a los hijos e hijas cuando se separan sus padres, porque nosotros los queremos eternamente juntos, ¿no? Pero a veces hay circunstancias que no se puede. Y le digo que fue tan horrible, 2 años de mucha tensión, yo tuve que cambiar a mis hijos de todo. Ellos aman a su padre, pues, entonces, y eso no se les debe quitar, pero las realidades son otras. Entonces fueron 2 años súper fuertes que logré salir de eso a pura oración. De lo contrario, mis hijos no sé qué les hubiera pasado. Entonces, como no solamente el darles lo material es lo importante, sino el apoyarlos espiritualmente, como si se fue el padre o la madre, cómo deben saber que lo que nos dice la palabra, que nunca nos abandonará Dios, ahí está, pues. Entonces eso fue súper difícil. ¿Habían reproches de ellos hacia ustedes? No habían reproches, pero había mucho dolor y mucha rabia por la separación, y tal como sucede con todos los hijos. Ahora ya se superó eso porque logré que pudieran acercarse a su papá, hablarle de no rencor, de que hay que fluir y hablar las cosas. Claro, todavía falta, porque eternamente es un impacto que tiene en la familia, y eso definitivamente una no lo quiere, pero que a veces es necesario tomar esas decisiones. Usted mencionaba que atacan a su hija. ¿Por qué la atacan? ¿Quién la ataca? Bueno, el hecho de la defensa de derechos humanos de su mamá, y cuando somos mujeres, entonces las mujeres nos atacan a las hijas más que a los varones. Les toman fotografías, las siguen, les dicen que la van a violar,
Bueno, a mí me mandaron mensajes, yo estaba trabajando en el 2006 con esto de los derechos laborales de guardias de seguridad y me mandaron a decir que mi hija estaba muy buena. Eso implicaba que sabían dónde trabaja, dónde estudiaba y que la habían seguido y que no sé cuánto. Entonces, eso implica que le están diciendo que se la van a violar, ¿no? Entonces, eso nos hacen con nuestras hijas. Entonces, el hecho de ser mujer también es una vulnerabilidad. Claro, los muchachos varones también han tenido sus cosas, pero cuando a una le mandan a decir que su hija está muy rica, entonces eso impacta y entonces hay que proteger también más a las muchachas. Dramático, sí. Ese una realidad de impacto, y en una sociedad tan complicada como la nuestra en materia de seguridad. Y yo quiero reparar un poco más porque usted ha resaltado algo que en otros programas hemos estado platicando con muchas mujeres aquí en Horas de la Mañana y casi siempre llegamos a la conclusión que lo peor que puede ocurrir en una mujer o en un hombre es poner a sus hijos contra su madre o contra su padre. ¿Esa decisión usted la tomó desde el principio o el tiempo le fue permitiendo la oportunidad de no tener que hablar mal del padre de sus hijos? La verdad que desde el principio, porque yo me he dado cuenta siempre, y también el hecho de no guardar rencores, creo que eso ayuda mucho, ¿no? Y el ver el dolor de mis hijos, el amor por su padre, pero el dolor al mismo tiempo, creo que era importante acercarlos. Y entonces por eso luché por esa parte. Claro, después ellos tomaron sus decisiones, reflexionaron, estaban más grandes, entonces, pero uno debe inyectar esa parte, que el rencor no afecta a la persona con la que se tiene rencor, sino nos afecta a nosotros mismos. Y eso sucede en todos los ámbitos, en el trabajo, en las relaciones, en el colegio, en la universidad, en todos los ámbitos. Entonces por eso una de las cosas es que no debemos guardar ningún rencor porque nos infla de muchas cosas feas dentro, entonces eso no debe ocurrir porque nos impacta en la vida. Ahora, ¿qué influencia tiene también? Porque el estar imbuido en el tema de la defensa de los derechos humanos, una de las cuestiones que regularmente se miran es el hecho de que la madre, el padre que no quiere dar el sustento para sus hijos, la madre que deja abandonado a sus hijos. Esto permite que las defensoras de derechos humanos tengan la posibilidad de ser más frías al momento de hacer un análisis, de decir, no, es que ya no soporto a esta persona. ¿Puede influir el estar en ese ambiente? Bueno, es que lo que puede influir es el contexto en lo que uno se mueve. Si reiteradamente, tal como nos sucede a las mujeres, estamos dando la pausa, estamos esperando, porque siempre tenemos la esperanza de cambio, y estamos esperando el cambio, y se nos llega la vida y seguimos esperando el cambio. Entonces creo que llega un punto ahí donde uno dice, algunas mujeres, otras siguen en ese contexto, como dice, ¿y cómo es esta onda? ¿Cómo es que voy a seguir en esto yo? Y todo lo que está afectando a la familia, porque afecta a la familia. ¿Pero qué tuvo que ser tan dramático como para tomar esa decisión? ¿Alcohol? ¿Violencia verbal? Era violencia emocional y económica, pero yo creo que lo que impactó fue como ver que no había desarrollo para los hijos. Vamos a ver. Un momentito, por favor. Okay, bueno, muy bien. Entonces, pero una pregunta. Usted decía hace poco que, bueno, tiene, ¿cuánto tiempo de estar sola? Me refiero sin pareja. No, 2004. Estamos hablando. Estamos en 2 años. Pero no creo que a Dina no le hayan tirado el piropo. No, claro que años. sí, no, sí hay. ¿Hay algunos pretendientes? No valientes. Pretendientes. No valientes. No, yo dije pretendientes. ¿Sí? Pretendientes. Sí. No, claro. ¿Y qué? ¿Cuesta mucho eso? Sí, o sea, vivir sola. Digamos, cuando una mujer está soltera pero sin hijos, no tiene que ver en su entorno, pero cuando una mujer está soltera pero con hijos, hay que ir a pedir paso también ahí. No, es maravilloso disfrutar a los hijos, o sea, y el estarse todos los días levantando para luchar por sus hijos y su hija, y por una misma también. Pero yo creo que eso depende, como uno lo ve, ¿no? Si uno se está quemando hay que casarse, ¿no? De acuerdo a lo que dice la palabra. Pero todavía no me estoy quemando, ¿no?
Entonces, creo que, como les decía anteriormente, he visto como un ministerio la defensa de los derechos humanos y también el periodismo. Como desde una nota uno puede hacer cambios radicales en una sociedad. Entonces, cómo tener ese compromiso, pero a la vez estar lleno internamente. El hecho de apoyar a otras personas, el ayudarles a salir de la violencia, de las violaciones a derechos humanos, el sacar de una posta policial a una persona que está siendo torturada, eso le da muchas satisfacciones a uno. Y también el impacto de cómo una familia dejó de sufrir violencia. Entonces, eso lo llena mucho a uno y creo que no hay ese vacío. No necesariamente tenemos que estar acompañados, ¿verdad? Pero, como les digo, puede ser que exista alguien, pues, a los 80 años. No, pero allá en ese recorrido por el mundo, porque usted ha tenido la oportunidad de estar en varias partes del mundo, en su recorrido en esta difusión de los derechos humanos, que no se queda en las cuatro paredes de Honduras, sino que trasciende. Yo creo que es uno de los principios que no tiene fronteras. Sí. El derecho humano, yo estoy sorprendido que con la muerte de Berta Cáceres todavía se le recuerda a nivel internacional y se hacen protestas. En Honduras ya se olvidaron de ella, pero a nivel internacional duele la muerte de Berta Cáceres. Entonces esto nos demuestra que no hay fronteras para la defensa de los derechos humanos. ¿Conoció usted a Berta Cáceres? Claro, éramos muy cercanas. Todavía conservo Facebook, donde ella hablábamos por Facebook. Y era una persona maravillosa, era una lideresa de ese tipo tan, no porque está muerta, porque cuando estamos muertos siempre somos buenos. Ajá. No, estoy hablando de la Berta de verdad, de la Berta Cáceres de verdad. Bertita, como le llamábamos, era esa persona tan humilde, pero tenía un liderazgo bastante fuerte, esa líder que no lo hacía esperar a uno, o sea, tenía que sentarse horas para esperarle que le recibiera. No, igual Gladys Lanza, ese tipo de liderazgo que no se encuentra a la vuelta de la esquina, sino que es un liderazgo tan fantástico, tan horizontal, y Bertita yo la quería mucho, me impactó mucho su muerte, su asesinato, y no nos hemos olvidado de ella. Seguimos buscando justicia. Digo algunos sectores, porque ¿qué sienten para ustedes, defensores de derechos humanos, que políticos inescrupulosos hayan utilizado la imagen de ella para hacer proselitismo? Me parece que eso es una falta de respeto a los más grandes. Yo siempre la respetamos aquí en Canal 36, siempre se le dio, creo que una de las últimas entrevistas se la dio a ustedes. Sí, la entrevistamos. Siempre hemos guardado alto respeto por las defensoras y defensores de derechos humanos, pero nos molesta, y cuando decimos que quienes la han olvidado fueron aquellos que, utilizando la imagen de ella, han querido hacer proselitismo político. Ahí me parece que eso es inconcebible en Honduras. Claro, a ella hay que hacerle memoria por lo grande y la grandeza que hizo en el país, y además por la exigencia de justicia, el que no se repitan este tipo de crímenes, y que además se castigue a los responsables. Solo tenemos supuestos 8 gatilleros que están en la cárcel, pero que no se ha judicializado a los autores intelectuales. Muchos de esos autores intelectuales se lavan las manos y están ahí pretendiendo callar otras voces que se están levantando también. Sí, ese tema de Berta Cáceres en particular, bueno, ya nosotros destacábamos que diarios importantes del mundo ya mencionan familias, se mencionan a la familia Atala, por ejemplo, ¿no? Diarios importantes del mundo que destacan que la familia Atala son los dueños de la empresa y que el gerente de esa empresa se lo responsabiliza este diario El País de que es el que habría ordenado la ejecución de Berta Cáceres. Cosas delicadas, ¿verdad? Sí, que se dicen ya en el mundo por entero. eso es que necesitamos una investigación independiente, que no esté bajo secretividad y que además se le permite a la familia y a los abogados participar en esa búsqueda de justicia para llegar hasta los autores intelectuales de este hecho. Esa mácula que les ponen a ustedes, porque lo hemos escuchado de autoridades, de, no, qué barbaridad, es que esta gente defensora de los derechos humanos nos andan poniendo en mal en todo el mundo, y son los que le tiran cieno, son los que le tiran estiércol al país, y por eso nos vamos a ver afectados los hondureños. Bueno,
Creo que más bien deberían de agradecer porque les estamos señalando los errores, ¿verdad? O sea, en esto debe corregir, en esto otro. Nosotros lo que vamos a decir ante los foros internacionales es lo que está pasando en el país. Si ocultáramos esa situación seríamos cómplices de lo que está pasando. Entonces, yo creo que más bien es un estigma, una descalificación que nos está haciendo porque no tienen la voluntad política de cambiar la situación en el país. Estamos en una crisis de derechos humanos espantosa que se conjuga con las leyes, con la represión, con amenazas, con un montón de situaciones y además con toda la parte de la represión administrativa. Hay organizaciones que las están metiendo auditorías y no porque son corruptas, sino porque las están molestando y molestando para detener su trabajo por los derechos humanos. Entonces, no es cierto que levantamos campañas, sencillamente estamos defendiendo los derechos humanos, haciendo el ejercicio a través de protección, estamos apoyados por convenios internacionales que nos dan la potestad de defender los derechos humanos, si no la situación fuera peor. O sea, la sociedad ha levantado su voz. ¿Por qué? Porque hemos ido paso a paso, capacitando, evidenciando, la gente ha ido tomando más conciencia y más valor de denunciar las cosas, aunque todavía hay personas que no lo pueden hacer, que tienen mucho miedo. Les digo que con el periódico pasosdeanimalgrande.com publicamos muchas historias y hay gente que nos llaman y nos dice, por favor, quite la nota de su periódico, tengo mucho miedo, entonces hay que suspenderla del aire, pues. A pesar de que las personas han dado el consentimiento, pero que después cuando ya la ven públicamente, entonces les da mucho miedo y hay que suspenderla del aire. Entonces, lo que estamos contribuyendo a que el país venga por la ruta del respeto de los derechos humanos es un sueño que tenemos y estamos avanzando hacia eso, estamos haciendo muchas acciones para que pueda ser un país respetuoso de los derechos humanos y de esa forma va a ser un país desarrollado también en el respeto de la dignidad humana, de la vida. Mire todos los días cómo encontramos gente muerta, son tendaladas de personas muertas y estamos viendo que se está gastando mucho en seguridad. Tenemos 15 policías en el país, tenemos la tasa de seguridad que no sabemos en qué se está empleando, tenemos un montón de dinero, somos el primer país en Centroamérica en compra de armas, entonces un país empobrecido y con toda esta gasto en seguridad definitivamente impacta en la violencia contra las mujeres para poderla quitar, impacta en que muchos niños y niñas no puedan ir a la escuela, impacta en que no hay comida en los hogares, que no hay empleo, impacta todo eso, pero lo que se está pretendiendo evidenciar es que estamos protegiendo al país a costa de ¿qué? ¿Y cuáles son los resultados que estamos teniendo de esta seguridad? No estamos teniendo resultados, son tendaladas de gente, como les decía. ¿Qué impacto está teniendo en el desarrollo? Todo esto, pues, de que se está gastando el dinero, un montón de dinero en publicidad, un montón de dinero en compra de armas, en equipo, el desplazamiento de los militares en las zonas y hay más muertes. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Con esta decisión de militarizar el país, y ahí quiero mencionar también, y no debo dejar de mencionar, que los Estados Unidos tienen gran parte de culpa también en la militarización de nuestra sociedad. Ok, el hoy de Dina Mesa, PEN Internacional, tiene un capítulo en Honduras. ¿Cómo logra usted ser la representante de esta importante organización mundial de defensoría de la libertad de expresión acá en el país? Bueno, yo los conocí a ellos en Londres cuando me fui del país por 4 meses y medio y los conocí allá y me hablaron de qué hacía PEN en el mundo, yo no los conocía y me dijeron que tenían centros alrededor del mundo y que los centros hacían defensa de libertad de expresión y apoyaban escritores y me pareció súper importante que Honduras tuviera un capítulo. Cuando regresé a Honduras en el 2013, entonces vine a establecer el capítulo y nos encontramos con escritores, con artistas, con blogueros, con gente que trabaja los grafitis y nos juntamos y conformamos el capítulo PEN Honduras, que es el capítulo de PEN Internacional, que tiene 165 países alrededor del mundo,
que suman más de 30.000 escritores que se movilizan cuando hay acciones contra un escritor de un centro PEN o de los centros PEN que están apoyando. Entonces así nace PEN Honduras. Tenemos un trabajo desde el 2014, fuimos aceptados en Kirguistán, en Asia Central, el 1 de octubre de ese año, y desde ahí oficialmente ya estamos funcionando, porque los centros PEN deben ser aceptados en un congreso de PEN International, de lo contrario no podrían existir. Entonces tenemos ese respaldo, además hemos hecho hermanamientos con otros centros PEN. En el caso de PEN Canadá, hemos establecido, y aprovechando la oportunidad, el premio Escribir Sin Miedo, que vamos a hacer el lanzamiento ahora de la convocatoria para que puedan participar periodistas que hacen investigaciones y que pueden tocar asuntos públicos que no son conocidos, y tienen la oportunidad de acceder a este premio, que no solamente es en metálico, sino que se difunde. Después se publica la obra a nivel de Canadá en los idiomas francés e inglés, y entonces eso le da mucho prestigio también al premio, y estamos hermanados con PEN Canadá, que nos está apoyando en ese sentido. ¿Cuánto recurrir a una, en este caso a cualquier organización de derechos humanos? Porque yo creo que también hay una dificultad, el miedo, decía precisamente Dina Mesa, a veces no nos hace reaccionar. ¿Cuándo es que tenemos que recurrir a un defensor de derechos humanos? ¿Y hasta dónde está el límite de acción que tiene un defensor de derechos humanos? Bueno, cuando se siente violentado en sus derechos, por ejemplo, como periodista, si le limitan su libertad de información y de expresión, puede acudir, o que está vigilado, está seguido, está amenazado. Pero si aclaramos, esto siempre, parece que hubo algo ahí, parece que esto siempre ocurre, tiene que ocurrir de la autoridad. De la autoridad, correcto. De la autoridad hacia el ciudadano común. Sí. O sea, asuntos entre ciudadanos, eso no son, en los tribunales. En los tribunales no son violaciones de derechos humanos, eso es desde que el Estado está involucrado, es una violación de derechos humanos. Hablamos de un policía, hablamos de un militar, podemos hablar de una autoridad, un funcionario público en cualquiera de en cualquier nivel, es correcto. Y nuestro límite de acción es en el marco de los convenios y tratados internacionales y las leyes nacionales. Y además decirle que el acompañamiento que se hace en muchas ocasiones es acompañamiento de a pie. A veces andamos sí. No, ponerla desde aquí arriba. Estamos en un vivo, sí, y ha habido acá un accidente. Bueno, ya vamos somos periodistas, estamos entre periodistas. Entre periodistas. Sí. Entonces, esta es la acción que se debe tomar, porque a veces, ¿qué ocurre si capturan a una persona? Y regularmente el familiar, el papá, la mamá, el tío, la esposa, el hermano, la prima, van a creer que él es inocente. Pero ¿qué es lo que cuida a un defensor de derechos humanos? Porque desde la década de los 70 vengo escuchando yo que no, es que los defensores de derechos humanos defienden a los delincuentes. Debe cuidarse ahí que la captura haya sido en el marco de la ley. Sí. Que la autoridad haya llegado y no haya golpeado a esta persona, que lo haya llevado con orden de detención o encontrado infraganti, y eso es lo que se debe cuidar ya en los tribunales de justicia, el debido proceso. Sin duda que esto de la lucha, usted ha recibido varios premios por la defensa de los derechos humanos. Sí, más relacionados con libertad de expresión. A nivel internacional, sí. Aquí en Honduras no se reconocen esas cosas. Bueno, por lo menos no he tenido uno, pero sí hemos... ¿Pero hay premios aquí en Honduras para defensores de derechos humanos? Hay el premio Escribir Sin Miedo de PEN en Honduras y PEN Canadá. Pero este es nuevo, es reciente. Inició hace 2 años, entonces ya vamos a hacer el lanzamiento, es uno de los premios. Los otros es premios que han establecido organizaciones para darlos a defensores o defensoras que están haciendo un buen papel. Y también desde el poder, ¿no? Tienen muchos premios para los periodistas. No, pero digo, ¿para defensores de derechos humanos? Bueno, anteriormente daban un premio, creo que una vez dieron al comisionado de derechos humanos, pero desde el Estado en sí no hay premios hacia defensores de derechos humanos.
y creo que no los deberían de haber tampoco. Sí. Y a nivel de organizaciones se reconoce la labor. ¿Qué reconocimientos internacionales ha recibido Dina Mesa? Bueno, por la búsqueda de información y investigaciones sobre violaciones a derechos de guardias de seguridad, de derechos laborales, en el 2007 recibimos el premio Periodismo bajo amenaza de Amnistía Internacional. En el 2014 el de PEN International y Oxfam Novib, que es un premio de libertad de expresión. El año pasado el premio Letras del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona. Y también el nombramiento como héroes y heroínas de Reporteros Sin Fronteras. Salimos en el 2014 varias personas. Sí. Dicen que del 100% de las muertes de los periodistas apenas un 5% andaremos de que se han investigado. De lo demás muy poco se sabe. Bueno, tenemos 4 supuestas investigaciones, supuestos autores materiales que están tras las rejas, y entonces estamos hablando de un 96% de impunidad. Tenemos una Fiscalía de Delitos contra la Vida que tiene una unidad de crímenes de alto impacto que no nos está dando una información de qué está pasando con esto, y ahí hay crímenes que no se han resuelto, que tienen indicios de que la vinculación es con el ejercicio de la profesión. Entonces, lo que hemos solicitado a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que la investigación se haga vinculando las últimas investigaciones o noticias que los periodistas estaban cubriendo, si esto tiene que ver con el ejercicio de la profesión, para que pueda determinarse si esto se está dando. Bueno, en el 2015 vino PEN International, hablamos con esta Fiscalía de Delitos contra la Vida y dijeron que tenían 15 casos que ninguno tenía vinculación con el ejercicio del periodismo. Pero nos dicen eso, pero nos dicen por qué llegaron a esas conclusiones, cuál fue la investigación que hicieron para llegar a esa conclusión. Igualmente, tenemos muchas amenazas. En el caso nuestro hemos puesto varias denuncias ante el Ministerio Público, nos perdieron el expediente, no existe, de todas las amenazas que fuimos documentando ante el Ministerio Público, no tenemos ese expediente, no tenemos ninguna investigación. Ahora que ya está el mecanismo de protección, esperamos que hayan cosas concretas. ¿Y eso cómo lo evalúa ese mecanismo? ¿Está Nora Urbina ahí? Sí. Que pasa bien ocupada, Nora Urbina. Dice que tiene una agenda bien ocupada, no sé si tiene tiempo para atenderlos a ustedes, defensores. Hemos llevado casos ante ella, creemos que falta bastante. La ley de protección es una ley bastante desequilibrada, hay 10 instituciones del Estado que están dentro. Entre ellas está la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad, que son generalmente sus funcionarios son los que amenazan, entonces no deberían de estar ahí. Y entonces hay un desequilibrio, porque solo tenemos 2 organizaciones de sociedad civil, está el Colegio de Periodistas, que no nos representa como periodistas, está la Asociación de Prensa, está una de las asociaciones de jueces, por los operadores de justicia, pero es una ley que está desequilibrada y por lo tanto cuando se va al Consejo de Protección las decisiones se toman por mayoría. ¿Y quiénes entonces van a ganar estas decisiones? Y se ha también licitado a una empresa de seguridad para que haga la parte de la seguridad, y generalmente las empresas de seguridad, sus dueños son militares o policía. Entonces vea si usted, particularmente yo no daría muchos datos a una empresa de seguridad. Entonces, por lo tanto, creo que debe reflexionarse mucho en esto y además hacer unas reformas a la ley para que podamos tener una ley equilibrada. Me han contado que en México, por ejemplo, están partes iguales, tanto sociedad civil como el Estado, entonces ahí las decisiones por lo menos quizás se toman mejor. Entonces, que haya decisiones por mayoría que no está representando a la sociedad. Y por otro lado, ahí falta mucho al mecanismo, falta muchísimo, pero creo que debemos probar este mecanismo. Nosotros seguimos llevando los casos, hemos llevado el caso de Jairo López, por ejemplo, en el sur del país, que le levantaron una campaña de desprestigio y además le llevamos el caso legalmente de la asociación que yo estoy representando, que es la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos. Estamos llevando legalmente el caso de él, y hemos llevado otros casos de estudiantes de la universidad que están siendo amenazados por la Guardia de Seguridad. Y ahí hemos presentado los casos ante el mecanismo y esperamos que tengamos respuestas, esperamos cosas concretas. Como les digo, falta muchísimo trabajo
muchísima experiencia para este mecanismo y creo que es importante que le apuntemos fuertemente, que puedan quitarse la desigualdad ante esta ley y además que en realidad haya voluntad política para esto. Creo que es importante que el mecanismo le pida al presidente de la República que emita una opinión o un discurso público no estigmatizante contra los defensores y defensoras de derechos humanos y a favor de los periodistas, que estamos haciendo una labor independiente, que no estamos en la agenda oficial y que por lo tanto no somos los que incendiamos el país, no somos los que evitamos el desarrollo, sino que este mecanismo puede pedirle eso al presidente de la República, que se pronuncie. Y además lo han hecho otras organizaciones internacionales solicitando de que pronuncie a favor de la labor que realizamos los defensores y defensoras de derechos humanos. Gracias, Dina Mesa. Soltera, sin compromiso. Sin compromiso, tal vez a los 80 años No, ya pero- nos casamos. Ya desde ahora me imagino que se van a apuntar muchos que no sabían cuál era la condición sentimental, pero más su valor como mujer, valiente, de permanente lucha por la defensa de los derechos humanos, periodista, que es lo bueno saber que hay periodistas, mujeres valientes que defienden la vida y que defienden también los derechos de los demás seres humanos. Don Frank. Muchísimas gracias a la licenciada Dina Mesa, su presencia ha sido sumamente interesante en el Sol de las Noticias y le felicitamos por esa permanente lucha por los derechos humanos. Desde Tegucigalpa, para Honduras y el mundo, transmite HRKT, La Catracha, en los 1060 AM de su radio. La Catracha, la radio hondureña de 5 estrellas. Escúchela. Inclaudicable. Un comunicado y condena el hecho de que la Procuraduría General de la República Tenaz. porque todos los presos vinculados al tema del seguro social van para el pozo. Incontenible. El abogado está a sus anchas. Estirpe periodística por excelencia. ¿Cómo voy a permitir yo que dirijan mis pensamientos unos delincuentes, ladrones? Él es Esdras Amado López.